El Imperio Romano ha sido el imperio más poderoso que ha conocido la historia. El dominio universal de Roma duró 1200 años. Pues bien, en el momento cumbre de su poderío, no solo no pudo evitar que se extendiera el cristianismo, sino que a pesar de sus 10 sangrientas persecuciones que duraron con altibajos 249 años y en las que murieron más de 100.000 mártires, el cristianismo había adquirido tanta fuerza que en el Edicto de Milán, febrero del año 313, el paganismo dejó de ser la religión oficial del Imperio Romano y se concedió la paz a la Iglesia. Es decir, la Iglesia ya existía, no como dicen algunos que Constantino la creó. Decir y creer eso es falta de conocimiento de la historia y falta de amor a la verdad. Cristo fundó su Iglesia para que continuara su misión salvadora en la tierra hasta el fin del mundo. Esto es un verdadero milagro, que un pobre aldeano, como era Jesucristo, sin más ayuda humana que 12 pescadores ignorantes y sin armas de ninguna clase, transformara un imperio tan poderoso como el Imperio Romano, derribara sus ídolos falsos, acabara con sus costumbres y con sus vicios, y lo hiciera caer de rodillas, adorando a un judío ajusticiado en un patíbulo. Por eso sabemos que la Iglesia Católica es la única fundada por Cristo. Todas las demás iglesias y religiones han sido fundadas por hombres. Y Él, Cristo, la hizo depositaria de toda su doctrina y de los demás medios de salvación que quiso dar a los hombres. La perpetuidad de la Iglesia Católica también puede considerarse como un auténtico milagro, además del milagro de que a mediados del siglo IV la mitad de los habitantes del Imperio Romano ya eran cristianos. Constantino simplemente dio libertad de culto. Las razones no las tenemos claras, pero lo importante es saber que esto permitió que más tarde el emperador Teodosio el Grande, español de nacimiento, en el 380, constituyera el cristianismo en religión oficial del Imperio Romano. ¿Acaso no es esto maravilloso y único? Y esto predicando una doctrina completamente opuesta a las pasiones humanas, totalmente contrarias a las creencias de los romanos. La Iglesia Católica predica el perdón, el desprendimiento de los bienes materiales y la pureza de costumbres. Y esto no tiene nada que ver con el comportamiento de nosotros los católicos. La Iglesia predica estas cosas, así que lo normal hubiera sido que su obra hubiera desaparecido. Sin embargo, lleva 2000 años en pie y ha sobrevivido a tremendas persecuciones. Hoy, aunque ya no tenemos una persecución sangrienta de parte del comunismo, la hostilidad persiste por parte de ciertas mayorías parlamentarias y de muchos medios de comunicación que a través de las leyes, de la prensa, del arte y de las pantallas de todo tamaño, donde se inculcan a las multitudes cristianas y no cristianas criterios, valores y conductas diametralmente opuestas a las enseñanzas seculares de la Iglesia. Y ésta inexplicablemente sobrevive y se purifica. A eso estamos llamados, a la purificación, a la conversión. Ya no se trata de crear mártires, sino apóstatas. No de quitar la vida, sino de esfumar poco a poco la fe. Para ello utilizan todos los medios, desde la educación, mediatizando los derechos de los padres a elegir el tipo de educación de sus hijos, hasta los medios de comunicación social, revistas, prensa, cine, radio, televisión, redes sociales, etc., que presentan como progresistas e imitables actitudes y conductas opuestas a la moral cristiana. El amor libre, infidelidad conyugal, relaciones sexuales prematrimoniales, aborto, divorcio, homosexualidad, agnosticismo, ateísmo, etc. Saben muy bien que la corrupción de costumbres asfixia la fe. Pero Cristo prometió que la Iglesia duraría hasta el fin del mundo y que los poderes del infierno nunca podrían vencerla. La Iglesia podrá ser combatida, pero jamás será vencida. Muchos perseguidores de la Iglesia han afirmado que acabarían para siempre con ella, y ciertamente cada día somos menos los católicos fieles, y como ha dicho su santidad el Papa Benedicto XVI, volveremos a las catacumbas porque la mayoría de los hombres viven al margen de sus deberes religiosos. Muchísimos lo niegan con descaro, otros muchos lo olvidan. ¿Eres tú uno de los que perseverará hasta el final, poniendo a Dios en el lugar que le corresponde? Pasemos al día 23.
¿En qué consiste la perfecta consagración a Jesús por María? Toda vez que nuestra perfección consiste en estar conformes, unidos y consagrados a Jesucristo, la más perfecta de todas las devociones es, sin duda alguna, la que nos conforma, une y consagra más perfectamente a este acabado modelo de toda santidad. Y pues que María es entre todas las criaturas la más conforme a Jesucristo, es consiguiente que entre todas las devociones, la que consagra y conforma más un alma a nuestro Señor es la devoción a la Santísima Virgen, su Santa Madre, y cuanto más se consagre un alma a María, más se unirá con Jesucristo. Y he aquí porque la perfecta consagración a Jesucristo no es otra cosa que una perfecta y entera consagración de sí mismo a la Santísima Virgen, y esta es la devoción que yo enseño, o con otras palabras, una perfecta renovación de los votos y promesas del Santo Bautismo. Consiste pues esta devoción en entregarse enteramente a la Santísima Virgen para hacer todo de Jesucristo por medio de María. Es menester entregarle, primero nuestro cuerpo con todos sus sentidos y sus miembros, segundo, nuestra alma con todas sus potencias, tercero, nuestros bienes exteriores, o sea, nuestra fortuna presente y futura, cuarto, nuestros bienes interiores y espirituales, o sea, nuestros méritos, nuestras virtudes y nuestras buenas obras pasadas, presentes y futuras. En una palabra, todo lo que tenemos en el orden de la naturaleza y en el orden de la gracia, y todo lo que lleguemos a tener en lo porvenir en el orden de la naturaleza, de la gracia y de la gloria, y esto sin reserva ninguna, ni de un céntimo ni de un cabello, ni de la menor buena obra, y además por toda la eternidad, y sin pretender ni esperar ninguna otra recompensa de nuestra ofrenda y de nuestros servicios, que la honra de pertenecer a Jesucristo por María y en María, aun cuando esta amable señora no fuere, como lo es siempre, la más liberal y reconocida de las criaturas. Después de la meditación de cada día, se han de rezar las oraciones diarias y adicionalmente se concluye con el rezo del Santo Rosario.